Descubre cómo hacer masa madre desde cero y transforma tus recetas de pastelería. Quédate hasta el final para 3 consejos clave. Pero te estarás preguntando qué es la masa madre. La masa madre es un fermento natural utilizado en la panadería y también en la pastelería. Consiste en una mezcla viva de levaduras y bacterias beneficiosas que se desarrollan a partir de una mezcla de harina y agua. Este fermento aporta un sabor más complejo y único a todos los productos horneados. Además de mejorar su textura, la masa madre es apreciada por su papel en la elaboración de panes, pasteles y otros productos de pastelería artesanal de alta calidad. Beneficios de usar masa madre en pastelería. Sabor más complejo. La masa madre aporta un sabor único y más profundo a los productos de pastelería, incluyendo notas ácidas y dulces, que realzan el sabor de los ingredientes. Textura mejorada. Los productos horneados con masa madre suelen tener una miga más suave, ligera y aireada, una corteza más crujiente. Digestibilidad. La fermentación natural descompone parcialmente el gluten y otros carbohidratos complejos en la harina, lo que facilita la digestión para muchas personas, especialmente aquellas con sensibilidad al gluten. Conservación prolongada. Los productos horneados con masa madre suelen tener una vida más útil, más larga, ya que la fermentación natural actúa como conservante y retrasa el crecimiento del moho. Menor uso de la levadura comercial. Al utilizar la masa madre se reduce la necesidad de usar levaduras comerciales, lo que permite crear recetas más naturales y tradicionales. Variedad de productos. La masa madre puede utilizarse en una amplia variedad de recetas de pastelería, desde panes hasta bizcochos, croissants, baguettes y mucho más. Personalización del fermento. Después de personalizar tu masa madre según tus preferencias, sabor y textura, ajustando el tipo de harina, el agua y otros ingredientes. Conexión con tradiciones artesanales. Trabajar con masa madre te conecta con métodos de pastelería tradicionales que han sido utilizados durante siglos en distintas culturas. Menor contenido de azúcar. La fermentación natural puede reducir la cantidad de azúcar necesaria en las recetas, ya que los procesos biológicos aportan dulzura y complejidad al sabor. Experiencia más gratificante. Crear y mantener una masa madre puede ser una experiencia gratificante para los amantes de la pastelería, y ya que implica cultivar y cuidar una cultura viva que mejorará tus recetas. Diferencias claves entre la masa madre y otras levaduras o fermentos utilizados en la pastelería y la panadería. Origen. La masa madre es un cultivo natural de levaduras y bacterias que se desarrolla a partir de harina y agua, mientras que las levaduras comerciales se producen industrialmente. Sabor. La masa madre aporta un sabor más complejo y ácido a los productos horneados, mientras que las levaduras comerciales ofrecen un sabor más neutro. Tiempo de fermentación. La masa madre requiere un tiempo de fermentación más largo, generalmente de varias horas o incluso días, mientras que las levaduras comerciales actúan de manera más rápida. Efectos en la textura. Los productos horneados con masa madre tienden a tener una miga más aireada y una corteza más crujiente, mientras que las levaduras comerciales pueden producir texturas más uniformes. Digestibilidad. La masa madre descompone parcialmente el gluten y otros carbohidratos, lo que puede hacer que los productos horneados sean más fáciles de digerir para algunas personas. Las levaduras comerciales no ofrecen este beneficio adicional. Vida útil del producto horneado. Los productos horneados con masa madre suelen tener una vida más útil y más larga, debido a sus propiedades conservantes naturales
mientras que los productos hechos con levaduras comerciales tienden a acercarse o enmohecerse más rápido. ¿Cómo hacer masa madre desde cero? Hacer masa madre desde cero es un proceso sencillo que requiere solo dos ingredientes básicos, harina y agua. La elección de los tipos de harina y agua es crucial ya que pueden influir en el sabor, la textura y la actividad de la masa madre. Se recomienda usar harina integral por su mayor contenido de nutrientes, aunque también se puede usar harina blanca y utilizar agua sin cloro ni contaminantes para un crecimiento óptimo de levaduras y bacterias naturales. Algunos panaderos pueden agregar azúcar, miel o jugo de frutas para acelerar el crecimiento de la levadura, pero este paso no es necesario en la mayoría de las recetas. Mantener una proporción adecuada de harina y agua, generalmente en cantidades iguales, es fundamental para crear la consistencia óptima y permitir una fermentación más efectiva. Pasos para comenzar a cultivar una masa madre. Proporción de ingredientes para comenzar la mezcla: 100 gramos de harina, preferiblemente integral o una combinación de harinas para obtener más sabor y nutrientes, con 100 mililitros de agua a temperatura ambiente en un recipiente limpio. Mezcla bien hasta obtener una pasta homogénea. Cubre el recipiente con un paño o una tapa suelta para permitir que circule el aire y deja la mezcla en un lugar cálido entre los 20 a 30 grados centígrados para que comience la fermentación. Frecuencia de alimentación. Después de 24 horas, revisa la mezcla. Es posible que notes burbujas o un olor agrio, lo que indica que las levaduras y las bacterias naturales están comenzando a fermentar la mezcla. Alimenta tu masa madre cada 24 horas, eliminando la mitad de la mezcla original y reemplazándola con 50 gramos de harina y 50 mililitros de agua. Mezcla bien y vuelve a cubrir el recipiente. Este proceso ayuda a mantener la masa madre activa y saludable. Continúa alimentando tu masa madre diariamente hasta que notes que está consistentemente activa. Y por último, aquí tienen los 3 consejos útiles para cultivar una masa madre con éxito. Primero, ingredientes de calidad. Para obtener una masa madre saludable y activa, es fundamental utilizar ingredientes de alta calidad. Opta por harinas integrales o combinadas, como el trigo integral, centeno o espelta, que contienen más nutrientes y estimulan mejor el crecimiento de las levaduras y las bacterias naturales. El agua también debe ser de buena calidad, preferiblemente filtrada o de manantial, y libre de cloro u otros contaminantes que puedan inhibir la fermentación. 2. Ambiente adecuado. Mantener una masa madre en un ambiente cálido entre los 20 a 30 grados centígrados es crucial para su desarrollo. La temperatura influye en la velocidad de fermentación, así que procura evitar lugares demasiado fríos o cálidos. Además, elige un buen lugar con poca exposición a corrientes de aire para que la masa madre se desarrolle de manera uniforme. 3. Paciencia y consistencia. Cultivar una masa madre desde cero lleva tiempo y paciencia. No te preocupes si no ves actividad inmediata. Sigue alimentándola diariamente y observa cómo evoluciona con el tiempo. Mantén una rutina consistente de alimentación y presta atención a las señales de crecimiento, como burbujas, aroma ácido y aumento de volumen. Si se produce alguna variación en el proceso, ajusta la frecuencia de alimentación o la proporción de ingredientes para mantener un cultivo saludable. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en un próximo video.